Bueno, ya. Bueno, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor porque estamos aquí para darle las gracias al Señor Jesucristo. Vamos a leer Apocalipsis 18, de 1 en adelante. Vamos a leer su palabra, ¿verdad? Leemos su palabra como está escrita, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La caída de Babilonia, dice su palabra. Capítulo 18 de Apocalipsis. Después de esto vi a otro ángel descender de los cielos con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitaciones de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda, aborrecible, dice su palabra. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y las reyes de la tierra han fornicado con ella, dice su palabra. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y la otra voz del cielo, oí otra voz del cielo que decía: salid de allí, pueblo mío, porque no sabéis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, dice su palabra, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha como acordado de sus maldades. Dice: dale de ella como ella os ha dado, pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó a bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado, ha venido en deleite, tanto del darle de tormento, llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como una reina, no soy viuda, ni veré llanto, dice su palabra, por lo cual en un solo día vendré sus plagas y muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y a los reyes de la tierra que han fornicado con ella se han bebido del deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de sus incendios, y parándose de lejos por el temor de sus tormentos, diciendo: ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque a una hora ha venido su juicio, dice su palabra. Bueno, le damos gracias al Señor porque estamos aquí. Un saludo a Misiel Gradis, ¿verdad? Que el Señor le siga guardando en todos sus caminos. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí nuevamente para glorificar su palabra. Bueno, le damos un saludo a todos aquellos hermanos que los escuchan, ¿verdad? Primeramente, saludo hasta las comunidades de Malpaso, Unile, allí Santa Teresa, Santa Isabel, ¿verdad? Aquí en Somoto, en los barrios, allá en los ranchos. Un saludo a aquellos hermanos de los ranchos, ¿verdad? También allá a Cacablí, allá por La Esperanza, allí en el Cascabel, a todos los hermanos que lo escuchan, ¿verdad? Allí en el Cacao, todos esos lugares, que el Señor los siga guardando. Y que hay que buscar de Dios, ¿verdad? Hay que buscar de Dios cada día. Dice su palabra que hay que buscar de Dios todos los días. Y nosotros como cristianos, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar de la palabra del Señor. Porque, y para comenzar, vamos a ir al primer verso de su palabra. Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, preso en la isla de Pasmo, después de Cristo, ¿verdad? Estuvo ahí hasta casi hasta el año casi 100, estuvo preso, ¿verdad? Juan,
Dice que en el año que profetizó Juan y habló sobre la ciudad de Babilonia. Nosotros como cristianos conocemos en la Biblia que hay una Babilonia que está ubicada directamente en Irak, y otra, ¿verdad? Que se hizo, porque es lo que habla Juan. Y Juan estaba preso en la isla de Pasmo. Eso queda en Asia Menor, casi cerca de Efesio, en las provincias de Efesio, Esmirna, ¿verdad? En todas estas provincias. Ya la vamos a leer, todas las provincias de Filadelfia, de Sardis, todas esas provincias de la Odisea, de Pérgamo, de Esmirna, por allí estaba Tiatira, todas esas provincias en Efesio, ¿verdad? Allí todas esas provincias que quedan en Asia Menor. Pues hasta allí, una vez que los judíos fueron esparcidos, hasta allí llegó la palabra del Señor. Pablo era uno de ellos que predicaba en Efesio, en todos estos lugares. Y Juan estaba preso en la isla de Pasmo. Y Juan no se daba cuenta de lo que estaba pasando fuera, ¿verdad? De lo que estaba pasando en Israel, en Jerusalén, todas esas ciudades de Israel, principiando desde Galilea, pasando por Samaria, bajando por todo lo que es Judá, Jerusalén y Berseba, y todas esas ciudades, ¿verdad? Estaba en situaciones después de la muerte de Cristo, después de la crucifixión de Cristo. Comenzaron las cosas a ponerse más difíciles, ¿verdad? Principalmente para los cristianos. Eso es lo que vamos a hablar. Porque los cristianos, verdaderamente cristianos, fueron sacados de las ciudades de Jerusalén. De allí fueron sacados, ¿verdad? A palo, porque los perseguían para matarlos. No querían verlo. Entonces los cristianos huyeron antes que viniera el problema que hubo en Israel, en toda lo que es Judá y todas las ciudades. En ese entonces, para el año 66 al 70 y al 77 después de Cristo. Fue una situación difícil para los verdaderamente cristianos. Los verdaderamente cristianos lo que se decidieron fue no tener problemas con nadie, sino que Dios los sacó de allí, de cualquier manera. Él los sacó antes y se fueron a vivir al otro lado del día, por mientras pasaba toda la situación, a vivir al otro lado del río Jordán. Allí acamparon durante mucho tiempo. Ahí estuvieron, ¿verdad? Huyendo. Pero por eso que le dice en el verso 4, oí otra voz del cielo que decía: salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y ni recibáis parte de sus plagas. Para que más o menos tengan una idea, los romanos estuvieron en ese tiempo, tenían el dominio de toda la nación de Israel. Estaba dominada desde Galilea, de todas las ciudades estaban dominadas por los romanos. No, los romanos también estaban en Siria. Ahí todas esas provincias, todos esos países estaban dominados por los romanos. Y por lo cual se les hacía difícil a los judíos, ¿verdad?, permanecer con los romanos. Cuando los romanos quisieron conquistar Jerusalén, primero los romanos hubieron un montón de muertos, primero, ¿verdad?, de los romanos, y no pudieron penetrar al templo de Jerusalén. Entonces los verdaderamente cristianos, judíos cristianos, ¿verdad?, todos aquellos que eran verdaderamente cristianos se apartaron, se alejaron, fueron huyendo hacia el norte, en el otro lado del río de Jordán. Allí se ubicaron para mientras pasaba todo el problema que había en Jerusalén. Ellos no se quisieron meter en nada de asuntos que tuvieran que ver con asuntos de gobernadores, de someterse. No, ellos se apartaron. Pero los otros judíos estaban dispuestos a defender
lo indefendible, ¿verdad? Porque los romanos llegaron, vinieron destrozando todas las ciudades desde el norte hasta bajar a Jerusalén y hasta Berseba. Hasta allí llegaron destrozando todas las ciudades que habían en ese entonces, principalmente la ciudad de Jerusalén fue destrozada por los romanos. Miles de judíos fueron esclavizados, miles de judíos fueron vendidos, montones de judíos fueron muertos dentro del templo. El templo fue saqueado, fue desbaratado por todos los romanos en ese entonces. Y entonces, ¿por qué razón? Porque Jerusalén era la ciudad principal, ¿verdad? Que donde pasaban toditos los viajeros, ¿verdad? Toditos los viajeros que venían de la parte de Egipto, subían por Jerusalén, pasaban por el mar de Galilea, y subían todo lo que es Asiria, Irán, toda esa zona, hacia Asia, ¿verdad? Menor. Toda esa era la ruta de comercio que había entre ese pueblo, y por fuerza tenían que pasar por la ciudad de Jerusalén. Siempre allí tenía que entrar todo aquel mercader que viniera de la parte norte o que subiera del este hacia ¿verdad? Jerusalén, hacia Israel, de Egipto hacia Israel, ¿verdad? Entonces aquí lo habla en el verso 17, verso 18. Dice su palabra, dice el ángel, él dice: y los mercaderes de la tierra lloran a hacer lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercaderías de oro, de plata, de piezas preciosas, de perlas, de lino fino y de púrpura, de seda, escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil y de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, dice su palabra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Es que ellos vendían, hermano, ahí no había quien no se capiara, hasta los hombres, ¿verdad? Los frutos acodiciados por sus almas se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas, espléndidas te han faltado, nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas se han, dice, enriquecidos a costa de ellas, se pasarán de lejos, dice, por el temor de su tormento, llorando, lamentando, dice, diciendo: ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y de escarlata, estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque una hora han sido consumidas tanto la riqueza y todo piloto y todos los que viajan en nave y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararán de lejos. Es la profecía que está haciendo Juan, y el ángel está diciendo, Juan, que escribe lo que vio, ¿verdad? Y viendo, dice, humo de su incendio, dijeron voces, diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Hacen una pregunta. Y echando polvo sobre sus cabezas, y dijeron voces, llorando, lamentando, diciendo: ay, la gran ciudad, en la cual todos los que tenían nave en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desalojada, ¿verdad? Dice su palabra. Entonces, miremos que, ¿por qué hablando de la mercadería? Porque le explicamos que allí, por ese lugar, pasabas y tenías que pagar todos los impuestos que pasaban, ¿verdad? Y se compraban almas de hombres, mujeres, todo lo que tenía que ver con negocio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y el mar de Galilea, por ahí tenían que pasar. ¿Por qué razón? Tenían que pasar por ahí porque tenían que beber agua, porque el mar de Galilea es un lugar donde se toma agua, ¿verdad? Entonces por allí tenían que pasar todos los comerciantes de ese entonces. Pero Juan ve, el ángel le dice que la ciudad va a ser destruida, ¿verdad? Todo Israel, todas las partes de Israel, todas las ciudades debían de ser destruidas por
por los romanos, ¿verdad? Entonces ahí se ve que los romanos destruyeron todita la ciudad, principalmente la de Jerusalén, fue destruida en el año 70 después de Cristo. Y por cuanto, dice, nosotros como cristianos debemos entender que la ciudad, que todos nosotros los cristianos somos, ¿verdad?, descendientes de Abraham. Por cuanto somos descendientes de Abraham, todas las familias de la tierra, todos somos de herederos de Abraham, no hay otro. Porque usted puede tener, uno piensa que solamente es Israel, la ciudad de Dios. No, todos somos de Dios. Lo que pasa es que nosotros como cristianos los hemos olvidado, todo el mundo de Dios, pero todos somos hijos de Abraham por fe, según la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todas las naciones son benditas por Abraham y toda la familia de la tierra, dice su palabra. Eso dice su palabra, ¿verdad? Y con el tiempo el pueblo de Israel fue un pueblo santo que fue dirigido por Dios. No había otro en la tierra, ¿verdad? Un pueblo santo. Por eso el pueblo de Dios debe ser santo en toda su manera de vivir. Cuando el pueblo de Dios se apartó de los judíos fueron sacados, pero no fue a propósito, ¿verdad? Fue un a propósito para que no sufrieran las consecuencias que venían sobre las ciudades de Jerusalén, porque ahí estaban ellos, los judíos, en Judá y toda esa zona, se mantenían. Entonces, para que ustedes den cuenta que los verdaderamente cristianos se apartaron de todo conflicto, no tuvieron nada que ver para defender una ciudad, nada, hermano. Es que el que es cristiano, usted tiene que alejarse de toda situación. Mire, hijito, usted se aparta de opinar de asuntos, no, usted tiene que opinar solamente de Cristo, porque la persona que es de Cristo, solamente de Cristo, debe opinar, ¿verdad? Solamente eso. Hablar de Dios, de las cosas buenas de Dios, que Dios salva y que todo esto, ¿verdad? De eso debemos entenderlo nosotros los cristianos. Y no meterlos en asuntos, debemos andar apartados, ¿verdad? Porque eso es lo más importante del verdaderamente cristiano. Pero a veces vemos problemas que nos metemos en asuntos que Dios no nos ha mandado que los metemos ahí, ¿verdad? Dios los manda que si somos cristianos, somos cristianos. Y si somos del otro, pues hagámoslo del otro, pero no andemos en dos caminos, ¿verdad? Para no tener problemas con Dios ni con el hombre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de nosotros como cristianos entender. Aquí tenemos un ejemplo de los judíos. Ellos como cristianos verdaderos se apartaron de las cosas malas que debían de venir sobre las cosas del pueblo de Jerusalén, en que después que ellos regresaron al templo, no los quisieron dejar de entrar. Pues gracias a Dios quedaron predicando en las calles, en las casas. Miren, no hicieron templo porque fueron desalojados de sus templos. Ya no predicaban en el templo, sino en las calles y en las casas predicaban. ¿Para qué usted quiere un templo? Usted está ¿verdad? Porque ya después cuando los sacaron de ahí a los hermanos, tuvieron que andar en las casas predicando y enseñando las escrituras en casa por casa. Ahí, ¿verdad? Y dice que iban predicando. Iban huyendo, iban predicando hasta llegar a Efesios, Esmirna, donde fundaron las iglesias, ¿verdad? En ese entonces. Mire qué fácil, ¿verdad? Que debemos entenderlo. Debemos estar apartados de toda cosa que no edifica al verdaderamente cristiano. Por eso es que Dios dice que los va a liberar en las cosas cuando vengan las pruebas sobre este mundo, ¿verdad? Por eso los librará. Porque una hora, dice, han sido consumidos. Ya decíamos, ¿verdad? Alegrate sobre ellas, dice cielo, vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ellas. Óyese bien lo que dice su palabra. ¿Por qué? Ya estaba profetizado que esta ciudad, mire qué tremendo lo que había. Y dice y para que usted se dé cuenta que había. Dice, clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitaciones de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda, aborrecible, dice su palabra, ¿verdad? Qué tremendo. Y ese era el nivel que había en esa ciudad, ¿verdad? Ese era el nivel que había en esa ciudad. ¿De qué está hablando, verdad? No está hablando de la Babilonia antigua,
de la Babilonia terrenal, estamos hablando de la Babilonia espiritual. Oye, ¿qué nivel había llegado, verdad, en la ciudad? Ese pueblo de Jerusalén, el pueblo, todas las naciones, todas las ciudades estaban en ese nivel de idolatría, y había demoníacos, había toda por inmunda, cosa inmunda había en ese lugar. Solo dan cuenta cuando Jesús vino, donde llegaba a la sinagoga, allí estaban los demonios, de hombres poseídos por demonios, ahí ahí los encontraba Jesús. ¿Por qué? Porque estaba todo el pueblo escogido de Dios se había apartado, se había alejado totalmente de los caminos del Señor, ¿verdad? Se había alejado. Entonces en el verso 20 dice, alegrado sobre ella, cielos, dice, y vosotros santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Qué tremendo. ¿Por qué dice eso el Señor? Usted dice, ¿por qué? Dice, ¿dónde fue que mataron a los profetas y a los santos apóstoles? Fue, ¿verdad? Simplemente los mismos judíos, hermanos, los mataron, ¿verdad? Ellos mismos mataron a sus apóstoles, ellos mismos mataron a Jesucristo. Entonces Dios hizo justicia en este caso, ¿verdad? Porque Dios es justo. Alegrate sobre ella, cielo, y vosotros los santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, ¿verdad? Así dice. Y si usted va a Jeremías 51, 48, miremos lo que la palabra de Dios nos dice en Jeremías, ¿verdad? 51, 48, para que nosotros entendamos un poco más. ¿Verdad? 51, 48. ¿Qué dice? Dice, por tanto, en el 47, por lo tanto, y aquí viene el día, dice, en que yo destruiré a los ídolos de Babilonia. Pero Dios habla de los ídolos de Babilonia, ¿verdad? En manera figurada. No es literal, sino de manera figurada habla de eso, porque se habían convertido en este nivel. De Babilonia, toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella a destruirlos, dice Jehová. ¿Se fija? Estamos hablando de la palabra de Dios, desde el norte. Entonces, desde el norte, ¿a quién tenemos? ¿A quién teníamos? Pues en parte del norte, en lo que es parte de Galilea, allí se encontraba el mero rey, Nerón. Allí tenía ahí era la base fundamental. Y cuando fue destruido Jerusalén, Judá y toda Galilea y toda Samaria y Berseba, todos esos pueblos, pues vinieron del norte hacia abajo, hacia el sur, destruyendo todas las ciudades una por una, ¿verdad? Hasta entrar a Jerusalén. Óyese bien. Y entonces por eso es que el Dios le dice, los cielos y la tierra y todo lo que está, dice, en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella, destruiré, dice Jehová, contra ella y la destruiré, dice Jehová, por los muertos de Israel caerán Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Los que persisten en espada andan y no os detengáis, acordados por muchos días, dice Jehová, acordados, dice Jerusalén. Entonces avergonzados porque oímos la ofrenda de la confusión, cubrió nuestro rostro, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. ¿Se fijan que está hablando el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Que cuando está hablando del santuario, pues ¿de qué está hablando? Pues del templo. Estamos avergonzados porque oímos la ofrenda, la confusión cubrió nuestro rostro, dice, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por lo tanto, vinieron días, dice Jehová, en que no destruiré sus ídolos. Yo destruiré sus ídolos en todas sus tierras. Gimirán los heridos, dice tu palabra.
¿verdad? ¿Se dan cuenta nosotros que estamos ahí? Ahora nosotros tenemos que buscar la Jerusalén de arriba, porque eso es lo que nosotros debemos de buscar, ¿verdad? Y los pueblos deben de cambiar, ¿verdad? Los pueblos y nosotros debemos de cambiar nuestra forma de vivir. Y en Ezequiel, ¿verdad? En el verso 19, si usted ve en la comparación en Ezequiel, verso 19, en el capítulo 27, 25, ¿verdad? 27, verso 25 de Ezequiel, ¿verdad? Vamos a ver lo que le dice su palabra. Y las naves de Tarsis eran como sus caravanas que traían sus mercaderías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares, dice. Muchos aguas te engolfaron tus remeros, vientos asolados, te quebrantado en medio de los mares, dice su palabra. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías, y así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste con gran manera en medio de los mares, dice su palabra. Entonces por eso dice, dice, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentando, diciendo, ay, ay, la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido, y sus riquezas pues en una hora han sido desalojadas. Tremendo, ¿verdad? Y entonces, alegrados sobre ellas, cielos, vosotros los santos apóstoles, profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella, dice su palabra. Fíjense que entonces, ¿qué pasó en el año 70? Pues Jerusalén y todas las ciudades alrededor fueron destruidas por los romanos, ¿verdad? Entonces decíamos que nosotros, ¿qué pasó? No estaban los cristianos. Los cristianos judíos ya se habían salido en ese entonces hacia el otro lado del río Jordán. Allí fueron a habitar, ¿verdad? Los judíos verdaderamente cristianos, porque ya no estaban cuando en el año 70 llegaron los romanos a destruir el templo. Y entonces dice, un ángel poderoso tomó una piedra con una gran piedra de molino y la arrojó del mar, diciendo, con el mismo ímpetu derribaré Babilonia, la gran ciudad, nunca más será hallada, dice su palabra. La voz de arpista, de músico, de flautista, del trompetero no se oirá más en ti, ningún artífice de oficio ni alguno se hallará más de ti, ni ruido de molino se oirá más de ti. La luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, más pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Qué tremendo. Solo imagínense pues qué tremendo. Cómo estábamos, ¿verdad? En ese entonces, así hay muchas ciudades, hay mucha hechicería, brujería y todas esas santerías, hermano, ¿verdad? Y en ella se dio la sangre de los profetas, de los santos, de todos los que han sido muertos en la tierra, dice su palabra. Y, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ya decíamos, ¿verdad? Que en el año muchos, dice, fueron expulsados antes de esto, durante la revuelta que hubo decíamos, en Jerusalén, ¿verdad? Ellos fueron expulsados los judíos, antes los judíos cristianos, ¿verdad? Fueron expulsados, eso lo hizo Dios, ¿para qué? Para la hora de que llegaran, no estuvieran ellos allí, sino que fueron sacados antes que la destrucción se hiciera en el templo de Jerusalén y todas las ciudades
aledañas, hermanas, decíamos hermanas, hermanos, ¿verdad? Hijas de las hijas, decíamos bíblicamente en el vez pasado. Entonces decíamos que nosotros los cristianos debemos separarlos de las cosas que no nos convienen, ¿verdad? Debemos estar alejados y estar apartados de toda actividad, de todas las cosas que los rodean. Debemos procurar, ¿verdad?, no involucrarlos en estas cosas incorrectas. Entonces, el verdaderamente cristiano está alejado de las cosas de que no tienen nada que ver con el reino de los cielos, ¿verdad? Porque hay cosas que no lo van a llevar al cielo, ¿verdad? Hay cosas que no lo van a llevar al cielo. Aquí el hermano, hermano. Estamos aquí el hermano, ¿verdad? Que los acompañe. Salgadito. Vamos a ver lo que nos dice, ¿verdad? Jeremías 50 en el 30, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice. Dice en el verso 2 de la 18, y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha, dice, hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, ¿verdad? Y en el 50 de Jeremías 39 dice, ¿verdad? Por tanto allí morarán fieras del desierto, chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz, nunca más será poblado ni se habitará por generaciones en generación, ¿verdad? Dice su palabra, como en destrucción de Dios hizo de Sodoma y Gomorra, de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morirá allí hombre, ni hijo hombre habitará, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Hermano Salgado, tiene que tener hermano que se me perdió. Queremos poner una alabanza ahí, hermano, por... ¿Qué tiempo tenemos? Las 2:36. ¿2? Ah, bueno, vamos a descansar un rato, pongamos una alabanza ahí, ¿verdad? Vamos a hacer una... Yo le a Marvin Ángel, ¿verdad? Que el Señor le siga guardando. Salude a mi hermano Adrián. ¿Verdad? Ya, ¿verdad? Te damos ahí con una alabanza. Esos son los números de la radio, ¿verdad? Hacer de una forma tan
Bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la alabanza. Y continuamos, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Creo que lo dice la Biblia en el verso 23 de Apocalipsis, ¿verdad? 18-23. La luz de la lámpara no alumbrará más en ti, la voz del esposo y la esposa no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, por sus hechicerías fueron engañados y todas las naciones, dice su palabra. Tremendo, y tremendo, hermano. Y en el 26:10 de Jeremías, de Ezequiel, de Jeremías, 26:10 de Jeremías, ¿verdad? 26:10 de Jeremías. Los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subiendo a las casas del rey y a la casa de Jehová se sentaron en la entrada de la puerta nueva de su casa de Jehová, dice. Vamos a decir, Jeremías 25 es la. Jeremías 25:10. 25:10. Disculpe. He aquí que desaparezca todo entre ellos, la voz del gozo de los que alegría, la voz del esposo, la voz de la desposada, ruido de molino, luz de lámpara. Todas estas tierras serán puestas en ruina, en espanto, servirán estas naciones, rey de Babilonia, dice su palabra. Y dice en el verso 23, la luz lámpara no alumbrará más en ti, ni la voz. Aquí lámpara es la palabra de Dios. Lámpara en mi pie, tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Se fijan? La luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni la voz del esposo y la esposa oirán más de ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tu hechicería fueron engañadas todas las naciones. ¿Por qué la hechicería? Porque de Jerusalén salieron los falsos profetas, los hechiceros, los brujos, los idólatras, todito lo que nosotros vemos hoy, hermanos, en Cristo Jesús. Los falsos profetas, falsos pastores y todo lo que falso maestro, de ahí salió, hermano. Y entonces de ahí salieron, dice su palabra. Los hechiceros, qué tremendo. Dice, pues por su hechicería fueron engañadas todas las naciones. Qué tremendo. Solo imagínense, hermano. Un pueblo hechicero, una nación instruida en la hechicería, ¿verdad? Es tremendo ver eso, ¿verdad? Y es tremendo, ¿verdad? Las cosas. Y dice, en ella se halló, dice, la sangre de los profetas y de los santos, de todos los que habían sido muertos en la tierra. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Por qué muchos hoy, decía yo, por qué muchos hermanos que predican el Evangelio no quieren hablar de Apocalipsis? Y yo me había metido en eso, que por qué ya muchos hermanos no querían hablar de Apocalipsis, no querían hablar de las profecías de Apocalipsis o de Juan, ¿verdad? Porque Juan es la revelación del fin, ¿verdad? Y del fin de lo que de esta ciudad, hermanos. Porque se dan cuenta que, hermanos, querramos o no, dice su palabra, que de ella salieron, dice, muchas mercaderes. ¿Por qué? La luz de lámparas no alumbrará más. Qué tremendo en ti. ¿Por qué? Y ahora dice que jamás, dice, ahora bien encontré, ¿verdad? También rectifico. Se cree que el templo jamás va a volver a ser reconstruido. Pero los necios ahí están queriéndolo hacer, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que creo que no, ¿verdad?
La luz de lámpara no alumbrará más en ti, dice, ni la voz de esposo ni esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes hay de ellos grandes de la tierra, pues por su hechicería fueron engañados todas las naciones. Por ella fuimos engañados todititas las naciones, hermanos, en Cristo Jesús. Y los cristianos, por eso debemos de alejarlos de todas estas cosas, que estamos en el mundo, debemos permanecer en el mundo, debemos andar aquí, pero debemos andar con cuidado, ¿verdad? Con cuidado. No al 100, pero tenemos que tener el cuidado. Tenemos la gran dicha, hermano, que ahora tenemos que tener cuidado hasta lo que hablamos. Digamos, porque hasta lo que hablamos con nuestras mujeres, porque así debemos ser. Dice que no tenemos que confiar ni en la que duerme a tu lado. Y hombre, por eso es que estamos en los últimos tiempos, hermano. Sí, hombre. Se siente la gran situación, ¿verdad? Que el que vive alejado de las cosas, de las cosas malas, ¿verdad? Vive tranquilo, solamente con Dios. Entonces decimos que de allí salieron todas estas cosas, dice la Biblia: hechicería, falsos profetas, falsos hermanos, falsos pastores, falsos maestros. De ahí, hermano, de allí salieron. Tenemos que estar claros nosotros de eso como cristianos. Y el que no está claro, pues anda perdido, hermano. No anda perdido porque no ha sido libre. Hoy, ¿qué es lo que hacían? Esclavizar, hermano, esclavizar. Eso es lo que tenemos hoy dentro de la iglesia. Tenemos un poco de hermanos esclavizados, ¿verdad? Esclavizados, decir, en el asunto bíblico. Esa es una esclavitud. Más de eso que hoy como cristianos debemos estar claros. En las iglesias, ¿verdad? Que hoy si vos no das una ofrenda, hermano, vos sos un hermano que no servís para nada. Hermano, es tremendo. Sos hermanos que no servís para nada. Y si no, más peor la necesidad, no servís para nada en la iglesia. Y entonces, imagínese clase, ¿cómo cree usted que se va a salvar las almas? ¿Cómo cree usted que las almas van a llegar a los pies de Cristo con esa ignorancia bíblica, hermano? Porque si usted se va a Cristo, no te cobró ni un solo centavo por ir a la cruz de Cristo. Y esa es la otra cosa cara que estamos viviendo hoy. Como cristianos, vos no servís para nada hoy, si no das un peso en la iglesia. Te dice que no servís para nada. Además de eso, no tenés derecho a nada, hermano. Es tremendo. Pero eso lo vas a recibir cuando Dios te diga que no tenés derecho de hablar. ¿Verdad? Eso sí, ¿verdad? Dios te dice, te callás, ¿verdad? Y cuando te dice que debes de hablar, abrir la boca, porque nosotros somos cristianos, abrir la boca para predicar el evangelio, ¿verdad? Somos libres para predicar el evangelio. Y entonces, ¿ustedes creen que las almas? Entonces allí, por eso estamos diciendo falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros, y eso había en Israel. 34 de todo eso había en Israel, todo ese desastre había. Y usted lee Isaías 56, en todo el capítulo del 11 en adelante, y habla. Si usted lee Jeremías capítulo 23, ahí habla de esta gente. En el 34 de Ezequiel, ahí lo habla, hermano. Sí, Zacarías en el capítulo 11, ahí habla, hermano. ¿Verdad? Falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos. Incluso Pablo dice que se introducían falsos hermanos para espiar la congregación. Falsos hermanos para espiar la congregación. Y eso es lo que tenemos hoy. ¿Y qué es lo que hacían estos falsos pastores y falsos maestros? Y todo lo que es falso, ¿verdad? Te predicaban que no había ningún problema, que todo era bendición, que todo esto era para allá. No, hermano, y no era así. Y los verdaderamente profetas, como Jeremías, les predicaban la palabra. Le decía, arrepiéntense, pueblo, busquen. Ezequiel le decía, pueblo duro de servir, arrepentidos, porque te va a venir de Babilonia y los van a destrozar. Y nunca hicieron caso. Y así fue el pueblo de Israel fue destrozado en el año 70 después de Cristo.
Miren, no quedó piedra sobre piedra, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Y también la Biblia lo habla en lo espiritual. No quisieron arrepentirse. ¿Por qué? Ellos le hacían caso más a los falsos profetas. Y los pastores se habían olvidado de las almas. Se habían hecho hacer otro negocio también. Sí, hombre, eso se habían olvidado. Y en el nombre del Señor, ¿verdad? Yo amo a aquellos pastores que predican la palabra, pero que aquellos hermanos que no quieren, ponen cargas pesadas a las almas. Entonces se llama esclavitud de las almas, ¿verdad? Ya no tiene salvación la alma. Si no tiene imagínense, si un hermano no tiene ni un peso, no tiene un peso y no puede dar, hermano, usted es un hermano que no sirve. Esa es una tremenda, esa se llama burrada espiritual, hermano. Ese es un tremendo problema que tenemos hoy, ¿verdad? En la vida espiritual cristiana. Y hoy le voy a decir bien claro, ¿verdad? En este asunto. Si somos cristianos, debemos de guardar todo lo que es en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí te das cuenta que ya no estás por las almas, estás por el salario, ¿verdad? Por eso uno tiene que probarlo, si son verdaderamente cristianos o son verdaderos o son falsos, porque ahí saca a reducir la falsedad que hay en ellos, hermano, en Cristo Jesús. Por eso estamos viviendo en los últimos tiempos. Mire, aquí en estos últimos tiempos, ¿verdad? En plagas, enfermedades destructoras. ¿Por qué? Por los mismos, ¿verdad? Porque no se está predicando, no se ha dedicado a predicar el evangelio, sino se ha dedicado a hacer negocios, mercadería con las almas. Eso se ha hecho, hermano, en Cristo Jesús. Y eso es lo que está pasando. Y esto nosotros debemos como cristianos dar bien claro con esto, ¿verdad? En los últimos tiempos eso es lo que está pasando, ¿verdad? No se está predicando palabra del Señor, se está predicando otras cosas que no son de las cosas del Señor, ¿verdad? A la gente le está enseñando lo que no es bíblico, ¿verdad? Y muchas cosas. A mí cuando me enseñaron la palabra de Dios, a mí no me dijeron que ibas a dar tanto, no. Vos me dijeron arrepentite y convertite. Vos sos un adúltero, fornicario, todo un montón de cosas me dijeron, hermano, en Cristo Jesús, ¿verdad? Todas esas cosas me las dijeron y yo les dije, cierto, hermano, en Cristo Jesús. Así es que yo sigo para adelante. Y a mí no me dijeron que iba a dar tanto, no, hombre, nunca me enseñaron eso, ¿verdad? A mí me enseñaron el arrepentimiento. Por 3 años me enseñaron antes de convertirme al Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso es que nosotros los cristianos debemos ser muy investigativos, ¿verdad? Eso es lo fácil que hay que hacer, hermano, como creyente en Cristo Jesús. Entonces decíamos que debemos de cambiar esa actitud, ¿verdad? Como cristianos, que nosotros predicamos el Evangelio sin cobrarle ni un centavo, da o no dé, es un alma, sea renco, sea ciego, sea cojo, sea lo que sea, usted tiene que predicar el Evangelio sin cobrarle ni un centavo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos en Cristo Jesús. Es la manera voluntaria de lo que debemos de hacer, hermanos, en Cristo Jesús. Y entonces por eso el pueblo te ve, que dice que la luz de la lámpara no alumbrará más en ti, dice, ni la voz del esposo ni la esposa se oirá más en ti. Usted ve por ejemplo que la palabra de Dios, la palabra no alumbra, más bien como que está oscureciendo a la gente. Cuando habla de oscurecer es esclavizar. Jesús dijo, yo he venido a dar libertad a quién, a los cautivos, he venido a dar libertad de las cárceles. No es las cárceles que están allí, no, es de liberarlos del pecado de nosotros como creyentes, hermanos. Eso es lo que Jesús dijo que venía a hacer, a librarlos de la esclavitud que había en ese entonces, ¿verdad? Que el pecado los tenía esclavizados. Por eso Jesús vino a libertarlos, a darnos libertad, para que no esa libertad con libertinaje, sino una libertad de gozo, de paz en nuestro corazón. Eso es lo que Dios vino a hacer, ¿verdad? En la tierra, por eso Dios vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces miremos la luz de la lámpara no alumbrará más. ¿Por qué Jesús dijo, por qué el ángel le dijo eso a Juan? ¿Por qué razón? Porque ya no había palabra, ya no había nada que hacer en esas ciudades, hermano. Imagínense, hechicería, todo había, engañadores, de ahí salieron de Jerusalén, todo de ahí salió, hermano,
Todo lo que estamos viendo, idolatría en estos tiempos, de ahí salió. Y siguen todavía la idolatría, todavía en todas esas ciudades de Judá, Israel. Todo eso es idolatra todo el tiempo, idolatría. Y la gente dice que es la ciudad santa y donde hay más idolatría, hermano. Porque esta idolatría está a nivel del mundo, ¿verdad? Y nosotros... Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque estamos aquí. Un saludo a todos aquellos hermanos que los escucharon y todos aquellos hermanos que los ven. Y los dejamos con una alabanza, ¿verdad? De los voceros de Cristo para que nosotros los escuchemos y los vemos el próximo sábado, si Dios los tiene vivos, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos que falta de palabra de Dios los está castigando duramente, ¿verdad? Duramente. ¿Verdad? Le damos gracias al Señor y un saludo a todos los hermanos que los ven, ¿verdad? Por la canal. Decíamos que debemos de cambiar esa actitud como cristianos, ¿verdad? Debemos salvar las almas, hablarle a las almas de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer como creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Y los vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Ahí les dejo a Naúncito. Predicar el hombre de confianza y tesorero que vendía con Jesús el mismo pan, vendía la traición de su alma, el amor de